Y vamos a conversar en la entrevista principal con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, porque ha pasado una cosa extraordinariamente, yo diría, escasa, incluso en las formas de manifestación. Que tú tengas prácticamente una región, entre muchas otras, que lleva una cantidad enorme de tiempo sin hacer clases a sus alumnos por una serie de materias que vamos a conversar, y todo esto se centra en gran medida en la región de Atacama. Cuéntanos, Daniel, por favor, un poquitito qué es Acción de Educar, cómo se meten ustedes en esto y qué es lo que efectivamente está pasando. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Acción Educar es un centro de estudios que se dedica a investigar sobre políticas públicas en educación. Y por lo tanto, nosotros aproximamos este problema que ya todos conocen de Atacama, del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, desde un contexto. Y ese contexto es lo que se llama la desmunicipalización o, si se quiere, el retorno de la educación pública, la educación dependiente directamente y administrada por el Estado, de las municipalidades a nuevos servicios que se están creando progresivamente en el territorio nacional, derivado de una reforma de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Y esa transformación tiene sus críticas. Nosotros en su minuto dijimos, ojo que esto es un salto al vacío, no sabemos qué va a pasar, no somos capaces de adelantarnos a la cantidad de problemas que van a derivar de este traspaso de los municipios y de la creación de estos nuevos servicios que no existen, que no existían y que no teníamos ningún antecedente nacional para compararlo. Y muchas de esas predicciones y muchas de esos temores se han cumplido, y esa es parte del diagnóstico o es parte del contexto en el que ocurre esto. Pero ese contexto no explica todo lo que está pasando en Atacama. El origen del problema de Atacama, si uno estudia pormenorizadamente las 3 auditorías que han habido dos del Ministerio y una de la Contraloría, lo que uno encuentra es gravísima incompetencia, falta de capacidades, falta de conocimiento de los funcionarios del servicio local, los funcionarios de este nuevo sostenedor de la educación pública, que lo lleva a cometer errores, yo me atrevería a decir, casi básicos, casi de manual, en administración pública. Por ejemplo, asignar recursos que son de la Junji para jardines infantiles, asignarlos a pagar remuneraciones de profesores de colegio. O confundir los títulos del título 21, título 22 del presupuesto, unos para bienes y servicios, otros para personas, confundirlos. Hay cosas que son, uno podría decir, podría haber una cierta desconfianza, que fue la compra de unas gift cards con subvención, eso es raro, pero también podría ser una opción. Hay irregularidades en los traspasos de vehículos, pero no es que hayan, o sea, es como que se traspasó el municipio un vehículo que no tenía papeles, pero son cosas relativamente simples. O sea, si hubiese habido en ese servicio local gente capacitada, como está lleno en los servicios públicos, como podría ser cualquiera, en una superintendencia, por ejemplo, estos errores no habrían ocurrido. Esos errores llevaron a una crisis de gestión tan grande en este servicio local que terminó afectando el servicio educativo, los colegios, y ahí revienta y llega, en el fondo, la sangre del río a los estudiantes. Déjame hacerte una pregunta, entendiendo todo el procedimiento que tú has descrito, en particular para la situación de Atacama. Pero te quiero hacer una pregunta, que es, si efectivamente se produjo este fenómeno de traspaso de potestad de los colegios a los municipios en todo el país, ¿por qué se concentra tanto este problema en una región? A ver, hay problemas que son sistémicos, de problemas de diseño de la ley, que aquejan a todos los servicios locales. Por ejemplo, la dificultad que tienen para ejecutar los recursos que se les asignan. No les hace falta plata, les hace falta conocimiento y herramientas prácticas, gestión, para poder ejecutar esa plata y que esa plata llegue a los estudiantes. Y eso es común a todos los servicios locales que se han creado. Obviamente, a medida que se ha ido aprendiendo, los primeros servicios locales fueron bastante más caóticos que los últimos que se han ido implementando, afectan a todos. En el caso de Atacama específico, lo que hubo fue
falta de capacidades en el servicio local. O sea, lo que uno ve en las auditorías es problemas de personas que no tenían los conocimientos y que llevaron a la administración a este sostenedor a una especie como de quiebra total, de desaparición. El primer director de servicio local nombrado tuvo que ser removido muy rápidamente por estos errores de gestión. Luego se nombra un primer subrogante, que luego incurre en otro tipo de errores, también es removido. Hoy día estamos en un segundo subrogante. Y la ley, para proteger la independencia de los servicios locales, para que no cambien con cada gobierno, los hizo muy difíciles de remover. Y los hizo bastante autónomos, digamos, del Ministerio de Educación, pero a la vez tremendamente dependientes de la dirección de presupuesto, de la gestión del Estado central. Entonces son esclavos por un lado, pero autónomos por otro, y eso lleva a que a esta cosa que se le exige al ministro la subsecretaría, arregle este problema, pero ellos no tienen las atribuciones concretas. No es como no quieran llegar a intervenir, no pueden, son servicios autónomos. Entonces también, en este caso específico de Atacama, en que todo lo que podía fallar, falló, quizás pongámoslo así, todo lo que podía fallar en términos de gestión, falló, y hay una falla política también en el sentido que se pierde la confianza de las comunidades escolares, de los profesores, de los directores, de los padres, se pierde la confianza en esta nueva institucionalidad. Entonces empiezan a salir discursos como volvamos atrás, o discursos como esto está tomado por operadores políticos, cosas que pueden ser en parte real también, pero hay un quiebre de confianza en esta reforma y eso genera este escenario de que finalmente se termina afectando el servicio educativo. Ahora, ¿tú crees, Daniel, que el problema está centrado más en la reforma como tal? Es decir, que el mandante pasa a ser el municipio, o la forma en que algunos municipios han enfrentado este problema con la cantidad de impericias que tú de alguna manera has narrado. Mira, hay una anécdota que ilustra mucho este tema. Cuando esta reforma fue aprobada en el Senado, por una puerta salió el oficialismo y por la otra salió del Congreso, y por la otra puerta salió la oposición. Ambos hicieron conferencia de prensa diciendo que se había cumplido lo que ellos querían, y ambas cosas eran contradictorias. Nunca hubo claridad, incluso en ese minuto, de qué es lo que estábamos haciendo en esta reforma y cuáles iban a ser los límites, cuáles iban a ser los bordes, cuáles eran las atribuciones de cada una de las instituciones. Fue una reforma que era confusa y sigue siendo confusa desde que se inició. Entonces, ¿hay problemas en los traspasos? Sí, graves. Eso ha ido mejorando. La Dirección de Educación Pública ha ido mejorando los procesos, en particular en la administración anterior, para acelerar y mejorar y preparar mejor a los municipios para que estos traspasos ocurran, hayan planes que se cumplan de traspaso de cosas. Hay imprevistos también. Pero uno no puede decir que la reforma está perfecta. Tiene problemas graves en cómo se diseñó esta administración para partir. Yo creo que los servicios son demasiado grandes. Aquí estamos hablando de la mitad de la región de Atacama. La distancia, los problemas que pueden haber en Caldera, Chañaral, no son los mismos de Diego Almagro, los de Tierra Amarilla, Copiapó, en fin, y eso es un problema. Está más lejos, los padres, las escuelas están más lejos de su sostenedor, más lejos de los problemas, más lejos de las soluciones. Estos servicios están amarrados a la administración pública centralizada, por lo tanto son más ineficientes por definición que los municipios, son más lentos, más burocráticos, tienen que pedir permiso básicamente a Santiago para casi todo, como lo hace cualquier servicio público en general. Y por lo tanto hubo un error ahí en el diseño. Pero uno no puede negar tampoco que lo que ocurrió específicamente en Atacama fue como la suma de todos los miedos. Bueno, eso te voy a preguntar, porque alguien podría argumentar, mira, a veces cuando se implementa una nueva ley, como esta que tú estás describiendo, pueden haber ejemplos que son negativos respecto a determinadas cosas, pero la lógica del cambio propiamente tal es entendida o tiene una posibilidad bastante efectiva de llevarse a cabo en todo el resto de la situación. ¿Qué hace que en particular
en Atacama pase algo y que quizás en otras partes no. Mira, volviendo al contexto, hubo mucho voluntarismo y en esto hay responsabilidad en el actual oficialismo y también en el gobierno de la presidenta Bachelet. Hubo mucho voluntarismo y muy pocas ganas de escuchar críticas respecto a lo que esto podía significar, lo que podía significar este traspaso, pero también la fe de que pasar las cosas al Estado central iba a llevar una mayor responsabilización. Y lo que esto está demostrando en Atacama permanentemente es que ¿dónde está el culpable? ¿Dónde está el que podemos decir, él es el que no está? Oye, llevó a menor responsabilización. Daniel, y la figura del gobernador, ¿tiene algo que ver o tiene palabra en todo esto? Bueno, ese es el gran problema de nuestra legislación, que esto se legisló paralelo, los gobernadores electos y la desmunicipalización, y no se conectaron correctamente. Evidentemente, si lo vemos hoy día, y no fui pitonizo, nadie fue pitonizo para verlo, aunque el senador Alamán lo dijo en su minuto, esto debiera quedar en responsabilidad del gobernador regional. No fue así, hoy día parece de toda razón, porque los vemos electos, los vemos empoderados, es distinto, pero efectivamente yo creo que tú apuntas a un tema clave, que es una de las razones por las que estamos en este entuerto, es porque hubo una confianza ciega en que llevar los problemas al Estado central era responsabilizar y iba a ser actuar más rápido. Y hoy día tenemos a un ministro que está siendo emplazado semana a semana en la Comisión de Educación del Senado porque no hay papel higiénico, porque no hay fotocopias, porque hay una gotera. Eso no resulta. Ese centralismo atávico y la fe que hay de que ese centralismo iba a funcionar no se demostró cierta. Y por lo tanto, no caigamos en que la solución de esto es que el ministro de Educación esté encargado de si los colegios tienen o no tienen la solución. Y por lo tanto, ¿por qué llevo este tema? Me salgo un poco de tu pregunta, pero no me salgo. El gobernador es una excelente alternativa para llevar esto, para llevar esta responsabilidad. El director de servicio local debiera responder al gobernador, y creo que por ahí, hacia más poder local, hacia más atribuciones en el territorio y menos en el nivel central, es donde debiéramos avanzar para solucionar este problema. Ahora, de pronto puede quedar la impresión, y te lo pregunto también, de que aquí hay un problema, llamémoslo así, que técnica y mundialmente el Estado no puede hacer. Sin embargo, hay montones de países que tienen a el Estado involucrado muy potentemente en las escuelas públicas. De hecho, nosotros tenemos todo un sistema de escuela pública que siempre ha sido bien valorado en términos históricos y todo lo demás. ¿De qué forma, dirías tú, podría corregirse lo malo de lo que ha pasado, pero sin perder la noción, yo te diría, de esa situación de que exista una educación pública al alcance de quien quiera? Yo creo que no tenemos que abandonar la desmunicipalización, y los cantos de sirena que hay, que no son más que cantos de sirena, son algunos intereses más contingentes, que llaman a parar esta reforma, a detenerla, me parece que no son adecuados. Yo creo que cuando uno toma una decisión y se tira a una piscina, hay que seguir adelante y mejorar lo que hay en lugar de volver a entrar en un ciclo de grandes transformaciones. No, yo creo que estamos encaminados en un proyecto que no van a ser los alcaldes quienes administren la educación pública, y que van a ser otras entidades que la administren. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo se diseñaron estas entidades, los servicios locales de educación? Hoy día no están funcionando, y en eso hay bastante acuerdo. Hay lugares que funcionan mejor, pero no hay, todavía no está dando con la promesa que se dio, y ha pasado harto tiempo. Entonces, ¿hay cosas que hay que rescatar? Sí. La idea de que la educación pública está administrada por entidades independientes, autónomas de giro único, que solo se dedican a la educación, no como los alcaldes. Pero creo que tenemos que pensar en escalas más pequeñas. Hoy día, por ejemplo, Aysén tiene un solo servicio local en toda la región, lo mismo Punta Arenas. Eso va a ser un problema. Tenemos que pensar en servicios locales más chicos. Tenemos que darles más autonomía, más flexibilidad. Ahora, pero dime una cosa, Daniel. Nosotros siempre hemos hablado, y eso ha sido transversal, siempre se ha hablado de la calidad histórica que ha tenido la educación pública, y que en esos años, digamos, estoy hablándote desde, qué sé yo, 1920 para adelante, en esos años
el Estado propiamente tal, el Ministerio de Educación, se hacía cargo de un montón de cosas que iban desde los textos escolares, las cosas que se iban a enseñar, la contratación de profesores, había una disposición de hacer, y por eso todas las universidades tienen escuelas de pedagogía, porque había una capacidad de recibir a profesores y alumnos en un marco privado. Después aparecieron los subvencionados, pero privado y público. Y los públicos competían bastante bien con los privados. ¿Qué pasó ahí? Porque eso funcionaba sobre la base de una, llamémosle, dirección bien explícita y bien acotada y bien metida en el tema del Estado. Sí. Mi impresión y lo que uno puede leer, por ejemplo, de los libros de Sol Serrano respecto a la historia de la educación, lo que uno ve es que aquí la escala es clave, el volumen. Estamos hablando de un sistema que fue de élite, o más bien de élite muy chiquitito, muy reducido en su alcance, hasta muy entrado el siglo XX. O sea, la reforma de Frey padre es la que lleva al octavo básico como obligatorio. Entonces, estamos hablando de un sistema microscópico, no masivo. Los problemas en educación se multiplican mientras más masivo es. Y es posible, obviamente, tener un control y un manejo y un direccionamiento de un sistema público con mucha menor facilidad cuando tienes poca cobertura, cuando tienes centralizado y además, digámoslo, también tienes una selección de estudiantes mucho mayor. Es distinto educar a los 20 primeros en la fila que educarlos a todos. Y yo creo que un sistema de educación pública como el que teníamos, que estaba basado en un control, también en un consenso de élites también, en la idea de que todos teníamos claro qué es lo que era ser chileno, todos teníamos claro qué es lo que había que hacer, que había que ir al Instituto Nacional y luego a la Universidad de Chile. Todo eso hoy día no es viable, no existe. Y creo que ese modelo no podría funcionar ahora. Lo que no significa que no vamos a tener una educación pública fuerte, porque mi convicción es que para poder tener de verdad libertad educativa, tú tienes que tener un sector público muy fuerte, no necesariamente mayoritario, pero sí muy robusto, porque la educación pública es una alternativa para muchas familias que buscan, por ejemplo, educación laica, educación con base republicana, con ciertos valores específicos. Y ese proyecto alguien tiene que ofrecerlo y debe ofrecerlo el Estado, como también debe apoyar sin discriminación a los alumnos a un sistema privado. Pero no puede dejarlo de lado. Ahora, ese diseño, el diseño antiguo, también tenía ciertas cosas que hoy día no nos serían muy admisibles. Por ejemplo, la Universidad de Chile era la que daba los títulos a las universidades privadas, incluso a la Católica. Los alumnos de la Católica tenían que ir a rendir examen a la Chile. Los mismos los liceos tenían que ir a rendir una certificación al Instituto Nacional. Hoy día eso se vería como una práctica, digamos, un poco imposible, pero eso no implica que no podamos tener un sistema público moderno, como se dice, pertinente, es decir, que le haga sentido a las comunidades, Daniel, a los alumnos. Hay un sistema público, estoy hablando, público estamos hablando, que a los expertos en el tema y a todos, de alguna manera lo miren como un modelo que, con los ajustes que son necesarios para cada país, podría ser una matriz bastante estándar. Yo, por ejemplo, viví muchos años en Estados Unidos. Mis hijos iban a colegios públicos que estaban al lado de los barrios de las casas. Allá funcionan sobre lógicas de Estado. Sí. Independientemente, a pesar de que tienen un montón de cosas que son bastante comunes a todos. Pero ¿hay algún tipo de, llamemos así, de ejemplo que uno pueda decir, oye, se ha experimentado ya durante mucho tiempo en muchas partes y hay ciertas cosas que son relativamente estándar cuando se trata de la educación de los niños y niñas? Mira, yo te diría que hay aprendizaje que la comunidad científica ha ido tomando, pero los sistemas educativos son muy idiosincráticos, están muy basados en la cultura, porque también bueno, se meten variables que no tienen que ver necesariamente con la educación, como por ejemplo la religión. El territorio, las costumbres, la cultura. Claro. O sea, estamos hablando
El sistema educativo hoy día tiene 3,5 millones de alumnos, más 200.000 profesores, más 100.000 asistentes de la educación, y todas esas personas son chilenas. Entonces no podemos esperar que un sistema que no sea chileno, o que la chilenidad, digamos, la cultura no imprima en ese sistema. O sea, traer cosas como diseños estándares es muy difícil en educación. Pero lo que, por ejemplo, llevó a la reforma que hemos estado comentando, fue la observación de un grupo de académicos chilenos de que nuestro sistema no tenía un nivel intermedio, le llaman, que tenemos el Estado arriba, los colegios abajo, pero no hay un intermedio. Entonces había que crear este intermedio. Yo discrepo de eso. Como solución en sí era porque te falta llenar un espacio, entonces hay que llenarlo, era raro. Y lo que se hizo, se trató de copiar el sistema canadiense de estos sistemas intermedios, pero ahí se omitió la variable del centralismo, que yo creo que en esta discusión es clave tratarlo como un problema endémico. O sea, el problema de Atacama existe hace 50 días, pero llega a Santiago, cuando la sangre llega a Santiago, es cuando hoy día es tema. Hoy día estamos hablando, sale en la segunda, empieza a ser tema para la política, cuando se lleva discutiendo mucho tiempo de esto. Y ese centralismo no fue observado en esta reforma. Y obviamente no calza con Canadá, en que cada estado es relativamente autónomo, puede legislar en sí mismo. Estos servicios locales son todos idénticos, diseñados idénticos en su organigrama, en su institucionalidad aquí, y luego instalados allá. Y se supuso que eso iba a funcionar. Entonces yo creo que nos hace falta mucho más flexibilidad, mucho más escuchar qué es lo que cada comunidad necesita, y darle también esa flexibilidad a esos servicios para que puedan adaptarse a lo que tienen. Y creo que si vamos a seguir en este camino, los gobernadores regionales tienen un rol, porque tienen el poder democrático. Es muy duro cuando tú a una mamá que tiene a su hijo en un colegio municipal, conoce a un concejal, votó por él, lo fue a ver a la junta de vecinos, lo conoce de la feria. O sea, va a hablar con el concejal y le dice: mi colegio no está funcionando, la profesora tanto tiene este problema, o el techo se llueve. El concejal lo lleva al alcalde, el alcalde es electo, poder democrático, poder de la gente. Con estos servicios locales le quitaste el poder a la gente, porque la gente que está en Chañaral sabe que hay un funcionario público elegido por el presidente de la República que está en Copiapó, que, digámoslo con claridad, le da exactamente lo mismo lo que diga la señora. Si no tiene control democrático. Ahí no sé cómo no lo vimos. Algunos lo dijimos, pero algunos lo dijeron, no quiero arrogarme nada, pero volvamos a ese control democrático, porque si volvemos a Estados Unidos, el caso tuyo, las juntas escolares son electas. Y ahí hay poder de la gente de decir: a ver, yo quiero que mi colegio funcione de esta manera, quiero que el proyecto sea así o asá. Lo que hicimos fue, con la idea de mayor democracia, eliminar la democracia. Interesante. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo este fenómeno, Daniel, y mientras tanto, me imagino que hay que leer que Acápite trata, por ejemplo, el texto de la nueva Constitución respecto a esto, y yo le pegaría una miradita, por eso te hice la pregunta, le pegaría un poco la miradita a las facultades que puedan tener las gobernaciones para hacer las cosas. Mira, ya que tratas el tema de la Constitución, yo creo que hay una cuestión clave. Independiente de las críticas que se le han hecho al texto, el texto tiene un tema interesante que se agregó desde los consejeros, de que el Estado es responsable de mantener el servicio educacional, el servicio educativo. Y aquí lo que ocurrió fue que todos estos problemas que son de gestión, que son de oficina, y también problemas políticos, pugnas entre los diputados de allá y todo, llevaron a la suspensión del servicio educativo. Y es ahí donde el Estado no puede hacerse el leso. Entonces, cuando el ministro dice: aquí no falló el gobierno, falló el Estado, hay que ponerle una prima a ese discurso. Y es decir, cuando el Estado falló, no es porque haya habido un problema de gestión. El Estado falló porque ese problema de gestión llevó a interrumpir el servicio educativo. Entonces, yo veo con buenos ojos que en la Constitución, en este proyecto de nueva Constitución, se haya observado que podemos tener muchos problemas en educación, pero no toquemos el servicio educativo. Los niños tienen que ir a clase. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias.